Capítulo 1. El llamado del acero interior. Hay un instante en la vida de todo ser humano donde el alma se cansa. Se cansa de las excusas, del ruido, de las promesas vacías. Se cansa de vivir atrapada en un ciclo de intenciones que nunca se cumplen, de pensamientos que nunca se convierten en acción. Ese instante, que parece pequeño, es el punto exacto en el que comienza la transformación. Es el momento en que el espíritu, harto de su propia debilidad, decide levantarse y forjarse en fuego. Y ese fuego tiene un nombre: autodisciplina. La autodisciplina no es glamour. No es inspiración efímera ni energía pasajera. Es la fuerza más silenciosa, la más constante, la más temida por quienes aún viven dominados por la comodidad. Es la virtud que convierte al soñador en creador, al idealista en constructor, al espectador en protagonista. Sin ella, toda grandeza muere antes de nacer. Con ella, incluso lo imposible se inclina ante tu voluntad. El mundo está lleno de talentos sin dirección, de genios que nunca cruzaron la línea de salida, de mentes brillantes encadenadas por su falta de control. Porque no importa cuánta inspiración tengas si no tienes dominio. No importa cuánto desees si no sabes resistir. La autodisciplina es el puente entre lo que eres y lo que podrías ser, entre el deseo y la realización. Y solo aquellos que lo cruzan se convierten en leyenda. Mira la historia. Ningún nombre grabado en el mármol del tiempo lo logró sin disciplina. Thomas Edison no encendió la bombilla por un golpe de suerte, la encendió después de miles de fracasos que habrían destruido a un hombre sin temple. Henry Ford no transformó la industria porque fue más inteligente, sino porque fue más constante. Walt Disney fue rechazado, arruinado, burlado, y aún así siguió levantándose cada día con el mismo propósito: construir algo que el mundo aún no podía imaginar. Todos ellos entendieron lo mismo: el éxito no se conquista en el momento de gloria, se forja en los días en que nadie te ve. La autodisciplina no tiene testigos. Nadie aplaude cuando te levantas a las 5 de la mañana a trabajar en tu propósito. Nadie celebra cuando eliges estudiar mientras los demás descansan. Nadie te reconoce cuando controlas tus impulsos, cuando rechazas el placer inmediato, cuando haces lo correcto en lugar de lo fácil. Pero esos momentos, invisibles para el mundo, son los ladrillos que construyen tu fortaleza interior. La autodisciplina es el arte de hacer lo necesario incluso cuando no tienes ganas. Y ahí radica su poder, la capacidad de actuar sin depender de la emoción. Porque la emoción es inestable, caprichosa, volátil. Te eleva un día y te abandona al siguiente. Pero la disciplina no necesita entusiasmo, necesita decisión. Es el compromiso con lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no lo sientes. Es convertirte en tu propio líder, en tu propio juez, en tu propio motor. El ser humano moderno ha olvidado esa verdad. Ha confundido la comodidad con felicidad. Busca placer, no propósito. Quiere resultados sin proceso, recompensa sin esfuerzo, éxito sin sacrificio. Pero todo lo que vale en esta vida tiene un precio. Y ese precio se paga con disciplina. El alma disciplinada no huye del esfuerzo, lo abraza. Sabe que cada obstáculo es una prueba de fuego, y que solo quien atraviesa el fuego sin rendirse puede llamarse fuerte. La disciplina es el acero que moldea tu carácter. Y como el acero, se forja bajo presión, bajo calor, bajo resistencia. No hay autodisciplina sin incomodidad, sin sacrificio, sin dolor. Pero tampoco hay libertad sin ella. Porque la autodisciplina es libertad. No la libertad del deseo sin control, sino la libertad del dominio total. El hombre que se domina a sí mismo ya no es esclavo del miedo, ni de la pereza, ni de la duda. Ya no necesita aprobación ni motivación externa. Vive por convicción, no por impulso. Y esa forma de vivir es la más poderosa que existe. La autodisciplina es el arte de resistir el presente para conquistar el futuro. Es entender que el placer momentáneo puede costarte años de tu vida, que cada decisión tiene un precio invisible, y que cada acto de debilidad te aleja un paso más de la persona que podría ser. El alma indisciplinada busca atajos, pero la disciplina no los necesita. Porque sabe que el camino largo, aunque duro, es el único que vale la pena recorrer. Hay quienes esperan la inspiración para empezar. Pero el sabio sabe que la inspiración llega solo cuando ya estás en movimiento.
La autodisciplina es moverte sin necesidad de empuje. Es trabajar incluso cuando no ves resultados, confiar incluso cuando no tienes certezas. Es mirar hacia adelante y decir, no sé cuánto tardaré, pero no me detendré. Y es en ese punto, cuando no te detienes aunque nada parezca cambiar, donde ocurre la verdadera transformación. Porque el cuerpo puede cansarse, la mente puede dudar, pero el espíritu disciplinado no se rompe. Se endurece. Se afina. Se eleva. Cada día que eliges no rendirte, te haces más fuerte, aunque no lo notes. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu carácter se solidifica. Y cuando el carácter se solidifica, la vida comienza a respetarte. La autodisciplina no se impone, se entrena. Es un músculo invisible que crece con cada acto de control. Cuanto más la practicas, más te domina el propósito y menos te domina el impulso. Es la diferencia entre reaccionar y responder, entre rendirte y resistir. Y como todo músculo, al principio duele. Pero ese dolor es la señal del crecimiento. Mira a los grandes atletas, a los inventores, a los artistas que cambiaron la historia. No fueron los más talentosos, fueron los más constantes. La disciplina transforma lo ordinario en extraordinario. Da forma al tiempo, moldea la energía, convierte la visión en realidad. Cada acto de autodisciplina es una declaración al universo, estoy listo para sostener la grandeza que pido. Porque pedir es fácil. Pero sostener lo que pides requiere carácter. La vida no te entrega tus sueños cuando los deseas, te los entrega cuando puedes cargarlos sin romperte. Y la única forma de alcanzar esa fortaleza es a través de la disciplina. La autodisciplina no es castigo, es amor propio en su forma más pura. Es cuidar tu futuro más que tu placer inmediato. Es decirte la verdad cuando nadie más lo hará. Es tener el coraje de mirar tus debilidades sin negarlas y convertirlas en fortalezas. Es respetarte lo suficiente como para exigirte más. Y llega un punto en el que la autodisciplina deja de sentirse como obligación y se convierte en identidad. Ya no necesitas forzarte, es quien eres. Ya no luchas contra ti mismo, fluyes contigo. Ya no persigues motivación, encarnas propósito. Ese es el punto donde la autodisciplina se transforma en poder. Pero antes de llegar ahí, tendrás que enfrentarte a ti mismo. A tus hábitos, tus excusas, tus miedos. Tendrás que romper tus rutinas débiles y reemplazarlas por rituales de poder. Tendrás que soportar el aburrimiento del proceso, el silencio de los días en que nadie te ve avanzar. Pero si resistes, si te mantienes, si eliges hacerlo un día más, sin importar cómo te sientas, te volverás indestructible. Capítulo 2. La batalla invisible. La verdadera guerra no se libra afuera, se libra dentro. No está en el ruido del mundo, sino en el silencio de tus pensamientos. Es la guerra constante entre la mente que desea y la mente que gobierna, entre el impulso que grita y la razón que ordena, entre la comodidad que susurra y la disciplina que exige. Cada día, cada decisión, cada segundo que eliges actuar o rendirte, estás participando en esa batalla invisible, y aunque nadie la vea, de su resultado depende todo lo que serás. Porque mientras la mayoría cree que el enemigo está allá afuera, en las circunstancias, en los demás, en el destino, el sabio sabe que el enemigo más peligroso vive dentro, es tu propia resistencia, esa voz interna que busca convencerte de que aún no es el momento, que mereces descansar, que ya hiciste suficiente. La batalla invisible comienza en lo más simple, en la primera hora del día, cuando el cuerpo pide quedarse en la cama y la mente susurra que solo 5 minutos más no harán la diferencia, pero esos 5 minutos son la frontera entre el dominio y la rendición, entre seguir creciendo o seguir postergando. Porque cada vez que eliges el camino fácil, entrenas a tu mente para huir. Cada vez que te permites ceder ante la pereza, fortaleces el hábito del retroceso. La autodisciplina no se destruye en los grandes fracasos, se erosiona lentamente en los pequeños permisos que te das cuando crees que nadie lo notará. El enemigo más sutil es la justificación. La mente humana tiene una habilidad casi divina para disfrazar la debilidad de lógica, para convertir la excusa en argumento. No tengo tiempo, necesito descansar, no estoy inspirado. Pero la verdad es que detrás de cada excusa se esconde una falta de control. La inspiración no llega antes de la acción, llega después de ella.
El tiempo no se encuentra, se crea. La energía no se espera, se genera. La autodisciplina es entender que la mente miente cuando el cuerpo busca comodidad. Y es ahí, en esa fricción interna, donde se forma el carácter. Cuando eliges actuar aunque no sientas ganas, cuando decides avanzar aunque la voz del cansancio te susurre que no vale la pena, estás fortaleciendo el músculo invisible de la voluntad. La voluntad no se hereda, no se compra, no se aprende en libros, se forja en las batallas silenciosas del día a día, en los momentos donde nadie te mira, donde podrías rendirte sin consecuencias visibles, pero eliges no hacerlo. En esta guerra no hay armas, hay decisiones. Y cada decisión es una bala o un escudo, una rendición o una victoria. La mente indisciplinada es un campo de batalla sin orden, cada deseo es un comandante distinto, cada impulso una dirección contraria. Pero la mente disciplinada es un ejército unificado bajo un propósito. No lucha por todo, lucha por lo que importa. Y esa claridad, esa jerarquía interna, es la diferencia entre el caos y la maestría. Los grandes de la historia no vencieron a sus rivales, vencieron a sí mismos. Alejandro Magno lloró no por la falta de mundos por conquistar, sino porque entendió que el único imperio imposible de dominar era la propia mente. Abraham Lincoln, antes de liberar a una nación, tuvo que liberarse de su desesperanza, de sus crisis, de su oscuridad. Henry Ford no solo construyó automóviles, construyó la estructura mental de la constancia cuando todos le decían que su visión era una locura. Cada uno de ellos entendió que el dominio del mundo exterior comienza con el dominio interior. La batalla invisible se libra también contra el ruido. El ruido de la comparación, del juicio, del ego. Porque la mente humana no solo se distrae, se sabotea. Mira hacia los demás y mide su propio valor en función de lo que ve. Pero la autodisciplina es silencio interno, es la capacidad de mantener tu enfoque intacto en medio de la distracción. Es seguir tu camino sin mirar los resultados de otros, sin buscar aprobación, sin necesitar aplausos. Porque el alma indisciplinada busca validación, pero la disciplinada busca propósito. Y la resistencia interna no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma. Siempre habrá una voz que intente seducirte con la comodidad, que te diga que ya lo lograste, que puedes aflojar, que no pasa nada si bajas el ritmo. Pero la autodisciplina no se trata de alcanzar una cima, se trata de permanecer en ella. De sostener la excelencia incluso cuando la emoción del principio se ha ido. Porque cualquiera puede comenzar con fuerza, pocos pueden mantenerla cuando el entusiasmo se apaga. Esa constancia, esa fidelidad al propósito cuando el brillo inicial se desvanece, es el punto donde el alma se fortalece de verdad. Es fácil ser disciplinado cuando todo fluye, pero la disciplina se demuestra cuando nada parece avanzar. Cuando el resultado tarda, cuando la duda aparece, cuando el esfuerzo parece inútil. En esos momentos, la mente débil busca excusas, la mente fuerte se mantiene en silencio y continúa. Hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La autodisciplina transforma el dolor en crecimiento. Porque el alma sin control sufre por todo, sufre por lo que no logra, sufre por lo que teme, sufre por lo que pospone. Pero el alma disciplinada entiende que el dolor del esfuerzo es temporal y el dolor del arrepentimiento es eterno. Y cuando comprendes esa diferencia, comienzas a elegir el esfuerzo, una y otra vez, hasta que se vuelve natural. El enemigo más peligroso de la autodisciplina es la gratificación inmediata. Vivimos en una era que adora el ahora, que idolatra la comodidad, que te vende la ilusión de que puedes tenerlo todo sin pagar el precio. Pero nada real se construye sin tiempo. Nada que vale la pena llega rápido. La gratificación inmediata es el veneno más dulce del alma moderna. Te da placer hoy, pero te roba el futuro. La autodisciplina, en cambio, es amargura momentánea y gloria duradera. Es renunciar a lo que deseas hoy por la persona que quieres ser mañana. La batalla invisible se libra también en los pensamientos. Porque antes de perder una acción, pierdes una idea. Antes de rendirte en el mundo, te rindes en tu mente. Por eso el primer campo que debes conquistar es tu diálogo interno. La mente sin control te critica, te sabotea, te limita. Te repite frases disfrazadas de prudencia, pero en realidad son miedo, quizás no estoy listo, tal vez no soy suficiente,
¿qué pasará si fallo? Pero la disciplina mental responde con una sola palabra: hazlo. No discute con el miedo, lo atraviesa. Y cuando atraviesas el miedo, descubres algo que la mayoría nunca experimenta: el poder del control total. La sensación de dominarte, de elegir con conciencia, de actuar por decisión y no por reacción. Esa sensación es la cima de la libertad humana. Porque mientras el hombre común vive esclavo de sus emociones, el disciplinado vive guiado por sus principios. Capítulo 3. El dolor como forjador. El dolor es el maestro que nadie elige, pero todos necesitan. Es el lenguaje más antiguo del crecimiento, la prueba más justa que el universo impone a quienes dicen querer avanzar. Porque no existe autodisciplina sin dolor, no existe evolución sin fricción, no existe fortaleza sin resistencia. El dolor es el precio de toda metamorfosis. Pero en una era que idolatra la comodidad, hablar de dolor suena anticuado, casi cruel. Vivimos en un tiempo donde cualquier incomodidad se evita, donde cualquier esfuerzo se suaviza, donde la fragilidad se confunde con sensibilidad. Pero la verdad que los grandes siempre supieron, es que el dolor no te destruye, te revela. El dolor no llega para castigarte, llega para mostrarte lo que aún no dominas. Es el espejo donde se refleja tu nivel de fuerza. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer disciplinado. Pero cuando el dolor llega, cuando el cuerpo se cansa, cuando la mente duda, cuando la fe tambalea, es ahí donde se revela quién realmente eres. El dolor es la frontera entre el que actúa por entusiasmo y el que actúa por convicción. Piensa en las grandes historias humanas. Nelson Mandela soportó 27 años de prisión, pero su dolor no lo rompió, lo templó. Beethoven perdió el oído, la herramienta esencial de su arte, y sin embargo compuso la música más trascendente que el mundo haya escuchado. Thomas Edison falló miles de veces y fue ridiculizado por cada intento, pero cada error era una chispa más cerca de la luz. Abraham Lincoln perdió elecciones, seres queridos, y luchó con la depresión toda su vida, pero su dolor se convirtió en su brújula moral. Todos ellos entendieron lo mismo: el dolor no es el enemigo, es el fuego que purifica. El alma sin disciplina huye del dolor, porque lo interpreta como amenaza. Pero el alma disciplinada lo busca, lo enfrenta, lo transforma. No porque disfrute sufrir, sino porque entiende que el dolor contiene información. Cada vez que duele, el universo te está hablando. Te está mostrando una debilidad que puedes convertir en fortaleza, un límite que puedes expandir, una herida que puedes cerrar. Resistir el dolor no es negarlo, es observarlo con valentía. Preguntarte: ¿qué debo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse para que esto deje de dominarme? El dolor físico, emocional o mental es un recordatorio de que estás vivo. Es la señal de que estás en movimiento, de que estás rompiendo estructuras viejas, de que estás saliendo del terreno conocido. Y todo crecimiento requiere ese proceso. Ningún músculo crece sin romperse. Ninguna mente se expande sin confrontarse. Ningún espíritu se fortalece sin haber sido probado. El dolor es la forja del alma. La autodisciplina es, en esencia, el arte de tolerar el dolor de la transformación sin rendirse. Es el poder de mantenerte en el fuego hasta que el fuego ya no te queme. Es el coraje de sostenerte cuando todo grita que pares. Es elegir conscientemente la incomodidad del crecimiento sobre la anestesia de la mediocridad. Porque la mediocridad no duele al principio, pero mata lentamente. El dolor del esfuerzo, en cambio, duele al principio, pero libera después. La mayoría de las personas huye del dolor buscando placer inmediato, sin darse cuenta de que ese placer, una vez que pasa, deja un vacío más grande. Pero el disciplinado elige el dolor consciente porque sabe que detrás de él hay libertad. El dolor voluntario, el de entrenar cuando no tienes ganas, el de trabajar cuando nadie te obliga, el de estudiar cuando el cuerpo pide descanso, es el que construye poder. Es el sacrificio intencional el que te da dominio. Y lo curioso es que, con el tiempo, el dolor deja de sentirse como castigo. Se convierte en un compañero. Porque aprendes a leerlo, a entender sus ciclos, a usar su energía. El dolor deja de paralizarte y empieza a impulsarte. Ya no te quejas, analizas. Ya no huyes, ajustas. Ya no temes, evolucionas.
El dolor deja de ser enemigo y se convierte en combustible. El alma indisciplinada ve el dolor como algo que hay que evitar, pero el alma maestra ve el dolor como señal de avance. Cada incomodidad es un indicador de que estás empujando un límite. Cada resistencia es una oportunidad para demostrarte que puedes más. Por eso, los grandes no huyen del dolor, lo buscan con propósito. Saben que no hay gloria sin heridas. Que la cicatriz no es un símbolo de debilidad, sino de superación. La autodisciplina convierte el sufrimiento en estructura. Porque cuando aprendes a mantenerte firme bajo presión, esa capacidad se filtra en cada aspecto de tu vida. Ya no te rompes por cualquier cosa, ya no te detiene cualquier obstáculo. Desarrollas una mente antifrágil, una mente que no solo resiste el caos, sino que crece con él. Y cuando llegas a ese punto, te vuelves invencible. Hay un tipo de fortaleza que solo el dolor puede dar, la serenidad. No la serenidad pasiva, sino la que nace del dominio. La serenidad de quien ha pasado por tormentas y ya no se asusta con la lluvia. La serenidad de quien ha sido probado y sabe que puede resistir cualquier cosa. Esa calma no se compra, no se finge, no se hereda, se gana. Es el resultado de mirar al dolor a los ojos y decirle, haz lo que debas, pero no me moverás. Y sin embargo, el dolor no te transforma por sí solo. Lo que te transforma es lo que haces con él. Hay quienes sufren y se endurecen, y hay quienes sufren y despiertan. El dolor puede cerrarte o puede abrirte. Puede volverte amargo o puede volverte sabio. La autodisciplina es lo que determina esa diferencia. Porque la disciplina te da el espacio para elegir tu respuesta. Y en esa elección se define tu destino. El dolor también limpia. Limpia las ilusiones, los apegos, los egos. Te deja con lo esencial. Es como una tormenta que arrasa todo lo superficial y deja el terreno listo para construir de nuevo. Después del dolor, lo que queda eres tú, sin disfraces, sin máscaras, sin pretensiones. Y ese tú, desnudo ante la vida, es más fuerte que cualquier versión anterior. Porque ya no necesita aparentar. Mira cualquier proceso natural, la semilla muere antes de dar fruto, el carbón se destruye para convertirse en diamante, el hierro se funde para ser espada. El dolor es la temperatura exacta que activa la transformación. Y el ser humano, igual que esos elementos, necesita pasar por ese calor para liberar su forma más pura. Capítulo 4. La constancia como camino. La constancia es el hilo invisible que une cada esfuerzo, el cemento que sostiene los cimientos de toda grandeza, el ritmo silencioso con el que los sueños se convierten en realidad. Es la virtud menos aplaudida, sin embargo, la más decisiva. Porque cualquiera puede comenzar con energía, pero solo los constantes terminan lo que empiezan. La constancia no es intensidad, es duración. No es velocidad, es persistencia. No se trata de hacer mucho un día, sino de hacer lo necesario todos los días. Es la disciplina en su forma más pura, el compromiso diario con la mejora, incluso cuando el progreso es invisible. El mundo moderno ha glorificado el inicio, pero ha olvidado el arte de continuar. Todos quieren comenzar, pocos quieren sostener. Todos buscan resultados rápidos, pero la constancia no entiende de prisa, entiende de propósito. Es el poder de mantener el rumbo cuando la emoción desaparece, cuando el cansancio llega, cuando la rutina se vuelve monótona. La constancia es el acto supremo de fe, trabajar por algo que todavía no puedes ver. Los grandes constructores de la historia lo comprendieron. Edison no iluminó el mundo con una sola chispa, sino con miles de intentos sostenidos. Ford no revolucionó la industria en un mes, sino en años de repetición metódica. Walt Disney no creó su imperio con un golpe de suerte, sino con la obstinación de quien se niega a rendirse. Todos ellos entendieron que la constancia es la forma más elevada de genialidad. Porque el talento sin continuidad se marchita, pero la constancia convierte cualquier talento, por pequeño que sea, en algo inmenso. La constancia también es humildad. Es aceptar que el progreso no siempre es visible, que los frutos no aparecen al ritmo que deseas, pero confiar igualmente en el proceso. Es entender que los días comunes, los días sin gloria, los días donde nada parece avanzar, son precisamente los que construyen tu destino. La mente indisciplinada se aburre del proceso y busca estímulos nuevos,
La mente constante abraza la repetición, porque sabe que en ella está la maestría. La constancia no tiene aplausos. No genera admiración inmediata, no brilla en los titulares, no emociona a las masas. Es silenciosa, invisible, repetitiva. Pero es la base sobre la que se edifica todo. Los cimientos no se ven, pero sin ellos nada se sostiene. Y así ocurre con la vida. Los actos constantes, los hábitos sencillos, las acciones discretas son las que te llevan más lejos que cualquier arrebato de inspiración. El alma constante no busca atajos, busca profundidad. Entiende que cada paso cuenta, que cada día suma, que cada acción tiene peso. La constancia convierte el tiempo en aliado. Porque mientras los demás buscan resultados inmediatos, el constante deja que el tiempo trabaje a su favor. La repetición, con propósito, es la fórmula de la grandeza. Y sin embargo, la constancia exige una cualidad que muchos no están dispuestos a desarrollar: paciencia. Porque la paciencia no es pasividad, es fortaleza controlada. Es la serenidad de quien entiende que todo proceso tiene su ritmo natural. Que ninguna flor florece antes de tiempo, que ningún fruto madura en un día. La constancia requiere aceptar ese ritmo, trabajar con él, no contra él. Porque el que intenta forzar la vida termina agotado, el que la acompasa termina realizado. El problema de la mente moderna es que quiere velocidad, no profundidad. Quiere llegar rápido, no llegar fuerte. Pero la vida no recompensa la prisa, recompensa la perseverancia. Lo que llega rápido se va igual de rápido. Lo que se construye con paciencia, con esfuerzo, con constancia, se queda. Porque la constancia imprime carácter en lo que haces. Y el carácter no se desvanece. La constancia también es una forma de resistencia. Es decirle no a la pereza, al desánimo, al aburrimiento, cada vez que intentan dominarte. Es levantarte cada día con el mismo compromiso, aunque no haya emoción, aunque nadie lo note, aunque parezca que nada cambia. La mente débil busca motivación, la mente constante crea hábito. Y el hábito es más poderoso que la emoción. Porque cuando algo se convierte en hábito, ya no depende de tu estado de ánimo, se convierte en parte de tu identidad. Piensa en un río. No es su fuerza lo que desgasta la piedra, es su persistencia. Día tras día, gota tras gota, su constancia vence a lo que parecía inmutable. Así es la disciplina diaria, al principio no se nota, pero con el tiempo transforma todo lo que toca. La constancia es la fuerza que el tiempo no puede resistir. La mente indisciplinada abandona porque mide el progreso con impaciencia. Pero el progreso real es invisible al ojo impaciente. Está ocurriendo dentro de ti, en tu carácter, en tu enfoque, en tu fortaleza. Cada día que cumples tu compromiso contigo mismo, estás moldeando tu mente para resistir más, para pensar más claro, para actuar con más decisión. El resultado externo llega después, primero se transforma el interior. La constancia también se nutre de la fe en el propósito. Porque cuando tienes claro por qué haces lo que haces, mantenerte constante se vuelve natural. El que sabe su por qué puede soportar cualquier cómo. Pero cuando no tienes dirección, cualquier obstáculo te detiene. Por eso, la autodisciplina no se sostiene solo con voluntad, se sostiene con visión. La constancia necesita propósito tanto como el fuego necesita oxígeno. Y hay algo profundamente espiritual en la constancia, el hecho de que te obliga a estar presente. La repetición diaria no solo te acerca a la meta, te acerca a ti mismo. Te enseña a estar ahí, en el momento, en la acción, sin pensar en el resultado. Te enseña a amar el proceso. A encontrar belleza en lo simple. A entender que la grandeza no está en la meta, sino en el camino. El alma constante no espera el momento perfecto, lo crea. No depende de la emoción, depende del compromiso. No busca inspiración, genera impulso. Porque la constancia no es solo acción física, es decisión emocional. Es decir sí al propósito incluso cuando todo en ti grita no. La constancia también purifica. Te limpia de la necesidad de reconocimiento, del deseo de gratificación inmediata, del miedo al fracaso. Te enseña a trabajar en silencio, a moverte con humildad, a construir sin aplausos. Y cuando el reconocimiento llega, si llega, ya no lo necesitas.
Porque el alma constante encuentra su satisfacción en la acción misma, no en el resultado. Capítulo 5. La voluntad de hierro. Hay una fuerza que no se enseña en ningún libro, que no se aprende en ninguna escuela, que no se hereda ni se compra, es la voluntad de hierro. Esa energía silenciosa que te mantiene en pie cuando todo se derrumba, que te empuja hacia adelante cuando el cuerpo no responde, que te hace persistir cuando la razón te dice que ya no tiene sentido. La voluntad no es un sentimiento, es una decisión repetida tantas veces que se convierte en instinto. Es la chispa divina que hace que el ser humano se levante, una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga. La voluntad de hierro es el músculo más profundo del alma. Es lo que sostiene al guerrero cuando ya no hay gloria, lo que guía al soñador cuando el camino se oscurece, lo que diferencia al que desea del que decide. Todos quieren fuerza, pero pocos están dispuestos a construirla. Porque la voluntad no nace del éxito, nace de la resistencia. No se forja en la comodidad, sino en el dolor. No crece en los días fáciles, sino en los días en que te obligas a continuar aunque el alma duela. Los grandes de la historia, los que dejaron huella en la eternidad, no fueron los más talentosos, ni los más afortunados, ni los más inspirados. Fueron los más determinados. Fue la voluntad lo que hizo que Edison siguiera experimentando después de 1000 fracasos. Fue la voluntad lo que mantuvo a Lincoln firme en medio de la guerra civil. Fue la voluntad lo que hizo que Ellen Keller, privada de vista y oído, se convirtiera en una voz para millones. Y fue la voluntad lo que permitió a un hombre como Viktor Frankl sobrevivir a los campos de concentración sin perder la esperanza. Ellos no eran diferentes de ti, simplemente decidieron no rendirse. La voluntad de hierro no se ve, se siente. No busca reconocimiento, busca propósito. Es la energía que no grita, que no se queja, que no se apaga. Es la voz interna que te dice, un paso más cuando todo en ti quiere detenerse. Es la fe sin religión, el fuego sin combustible, la convicción sin testigos. Es el alma diciéndole al cuerpo, vas a seguir, porque yo lo digo. El alma sin disciplina busca motivación, el alma con voluntad se convierte en su propia fuente. Porque la voluntad no necesita inspiración, se alimenta del compromiso. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, tu voluntad crece. Cada vez que haces lo difícil, aunque nadie te vea, refuerzas el acero que te sostiene. Cada vez que eliges seguir cuando sería más fácil rendirte, estás entrenando a tu espíritu para resistir cualquier tormenta. La voluntad de hierro no se forja en los grandes momentos, se forja en los pequeños. En la decisión de levantarte temprano cuando nadie te obliga, en la constancia con la que repites un hábito aunque no haya resultados, en la paciencia con la que soportas la espera sin perder la fe. Es en esos gestos mínimos, invisibles, donde se construye el carácter de los invencibles. El problema del mundo moderno es que confunde deseo con voluntad. Todos desean, pocos deciden. Todos sueñan, pocos perseveran. El deseo es emocional, la voluntad es espiritual. El deseo busca placer, la voluntad busca propósito. El deseo cambia con el viento, la voluntad se mantiene firme como la montaña. Y esa firmeza, esa estabilidad interior, es lo que convierte al ser humano en creador de su propio destino. La voluntad también es resistencia. No la resistencia física, sino la resistencia mental y emocional. Es la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de mantener el enfoque cuando todo alrededor se derrumba, de sostener tu propósito cuando el mundo entero te dice que abandones. La voluntad de hierro no ignora el dolor, lo acepta, lo abraza y lo trasciende. Es la capacidad de transformar la adversidad en impulso. La mente débil busca escapar del sufrimiento, la mente fuerte lo utiliza como combustible. Cada obstáculo, cada caída, cada fracaso, se convierte en una oportunidad para probar tu fuerza. Porque la voluntad crece cuando se pone a prueba. Y cada vez que resistes una tentación, un miedo o una excusa, estás cincelando tu espíritu con precisión. El hierro se endurece en el fuego, el alma se fortalece en la adversidad. La voluntad de hierro no significa no tener miedo. Significa avanzar a pesar de él. El valiente no es el que no siente miedo, es el que actúa incluso temblando. La voluntad es la energía que te empuja cuando la lógica te detiene. Es lo que te permite dar el paso aunque la duda aún esté ahí.
Es la confianza silenciosa de quien sabe que, aunque no vea el final del camino, seguirá caminando. Y cuando aprendes a actuar con voluntad, descubres una forma de libertad que pocos conocen, la libertad de no depender del entorno. Ya no necesitas motivación, ni condiciones perfectas, ni apoyo externo. Porque tu fuerza no viene de afuera. Viene de dentro. Y cuando la fuerza viene de dentro, nada ni nadie puede quitarte el control. La voluntad de hierro también es enfoque. En un mundo de distracciones, el alma fuerte elige dirección. Porque la falta de enfoque es la forma más silenciosa de rendición. Cada vez que cambias de objetivo, cada vez que abandonas a mitad del proceso, tu mente se debilita. Pero cada vez que te mantienes fiel a una meta, aunque el progreso sea lento, tu mente se endurece. La voluntad se alimenta de continuidad. El alma indisciplinada busca intensidad, el alma con voluntad busca consistencia. Porque la intensidad emociona, pero la consistencia transforma. Y la voluntad no es una explosión, es una llama constante. No es un grito, es una respiración profunda. No se trata de correr, se trata de resistir. De sostenerte un día más, una hora más, un paso más. Porque el que puede sostener un poco más que los demás, gana. Siempre. El secreto de la voluntad de hierro no está en eliminar el cansancio, sino en aprender a avanzar con él. Porque la vida no espera a que te sientas listo. Y la mente fuerte no pide condiciones, las crea. Aprende a trabajar cansado, a pensar bajo presión, a actuar con miedo. Porque la perfección nunca llega, pero la acción constante siempre transforma. La voluntad no se mide en victorias, se mide en resiliencia. En la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando no ves recompensa inmediata. La voluntad de hierro es hacer lo correcto cuando nadie lo sabrá, es seguir tu código incluso cuando el mundo elige lo contrario. Es vivir con principios, no con conveniencias. Y cuando logras sostenerte así, sin rendirte, sin desviarte, sin quebrarte, ocurre algo poderoso, el respeto por ti mismo crece. Y cuando te respetas, dejas de aceptar menos. Dejas de negociar tu propósito. Dejas de traicionar tu palabra. La voluntad no solo te da fuerza, te da dignidad. Cada vez que eliges no rendirte, cada vez que avanzas un centímetro más, estás moldeando tu destino. Y llegará un momento en que mirarás atrás y verás que aquello que te parecía imposible no lo fue por talento, sino por determinación. Porque el universo siempre se inclina ante el alma que no se rinde. La voluntad de hierro también requiere compasión. No con el mundo, sino contigo mismo. Porque el proceso de fortalecerte no será lineal. Habrá caídas, errores, retrocesos. Pero la verdadera voluntad no se define por no fallar, sino por no quedarse en el suelo. Cada caída es parte del entrenamiento. Cada tropiezo te recuerda que sigues en el camino. La voluntad no pide perfección, pide persistencia. Y cuando entiendes esto, el dolor se vuelve menos intimidante, el fracaso menos trágico, la espera menos pesada. Porque ya no esperas que la vida sea fácil, esperas ser más fuerte. Y eso cambia todo. Capítulo 6. El dominio del tiempo. El tiempo es el bien más valioso que posees, y sin embargo, el más fácilmente desperdiciado. Es la moneda invisible con la que pagas cada decisión, cada pensamiento, cada acción, y aún así lo tratas como si fuera infinito. Pero no lo es. El tiempo es el recurso más justo y cruel del universo, justo porque todos lo recibimos por igual, cruel porque no lo recupera nadie. La diferencia entre los que trascienden y los que se disuelven en el anonimato no está en el talento, ni en la suerte, ni en las oportunidades, sino en cómo utilizan su tiempo. Dominar el tiempo es el acto supremo de autodisciplina, porque es dominar la vida misma. El alma indisciplinada vive en el caos del reloj ajeno. Se deja arrastrar por las urgencias de los demás, por los estímulos del mundo, por el ruido constante que roba minutos, horas, días. No decide, reacciona. No vive, sobrevive. Pero el alma disciplinada comprende que el tiempo no se administra, se honra. Que cada instante no es un simple intervalo entre el pasado y el futuro, sino el escenario donde se construye el destino. El tiempo es el espejo donde se refleja tu respeto por ti mismo. Si desperdicias tus horas, desperdicias tu vida.
Cada distracción que eliges es una renuncia a tu propósito. Cada minuto entregado a lo banal es un ladrillo que quitas de la estructura de tu futuro. La autodisciplina comienza cuando entiendes que el tiempo no te pertenece, sino que te atraviesa. No puedes detenerlo, pero puedes decidir cómo fluir con él. Los grandes visionarios de la historia no tuvieron más tiempo que tú. Edison, Da Vinci, Ford, Franklin, Carnegie, Hobbes, cada uno de ellos tuvo 24 horas al día, las mismas que tú. La diferencia fue que entendieron algo que la mayoría nunca comprende: el tiempo es un arma de doble filo. Si lo usas con propósito, se convierte en tu aliado; si lo desperdicias, se convierte en tu verdugo. Y la autodisciplina es la única que puede decidir de qué lado de la hoja vivirás. Dominar el tiempo no es llenarlo de tareas, es llenarlo de propósito. No se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. Porque la ocupación sin dirección es solo otra forma de evasión. El mundo está lleno de gente activa, pero vacía de sentido. El alma disciplinada, en cambio, organiza su tiempo como un arquitecto organiza el espacio, con intención, con orden, con visión. Cada hora tiene un propósito, cada acción tiene una dirección. El tiempo es el maestro más silencioso. Te enseña que no puedes hacerlo todo, y que intentar hacerlo todo es la forma más rápida de no hacer nada. El alma fuerte aprende a decir no. No al exceso, no al ruido, no a la dispersión. Porque decir no a lo innecesario es decir sí a lo esencial. Y esa selección constante, ese filtro consciente, es una de las formas más puras de autodisciplina. El dominio del tiempo comienza en la mente. Porque el tiempo no se mide solo en horas, sino en enfoque. Puedes pasar 8 horas frente a una tarea y no avanzar nada si tu mente está fragmentada. Pero puedes hacer más en una hora de concentración total que en un día de distracción. La mente dispersa mata el tiempo, la mente enfocada lo expande. La concentración es la alquimia del tiempo. Y esa concentración no se entrena con fuerza bruta, sino con presencia. Estar presente es el acto más difícil del mundo moderno. La mente moderna vive entre notificaciones, estímulos, comparaciones, distracciones que buscan secuestrar su atención. Pero la autodisciplina es el arte de resistir ese secuestro, de permanecer firme en una tarea hasta completarla. Porque cada vez que terminas lo que empiezas, fortaleces tu respeto por el tiempo y, por extensión, por ti mismo. El alma disciplinada no pide más tiempo, crea espacio dentro del tiempo. Sabe que cada día es una oportunidad irrepetible. No hay mañana garantizado, no hay después asegurado. Por eso, convierte cada día en una obra maestra, no con perfección, sino con presencia. Porque no se trata de hacer mucho, se trata de hacer bien. Y lo más poderoso de todo es que el dominio del tiempo te da dominio sobre tus emociones. Porque quien controla su tiempo, controla su mente. Y quien controla su mente, controla su destino. El desorden externo no es más que reflejo del desorden interno. Pero cuando organizas tus horas con claridad, tu alma se calma, tu mente se ordena, tu energía se alinea. El tiempo, entonces, deja de ser un enemigo que te persigue y se convierte en un aliado que te acompaña. El tiempo es también una forma de amor. Amar es dedicar tiempo. A ti, a tus sueños, a las personas que realmente importan. Lo que amas, lo nutres con tiempo, lo que no, lo dejas morir por abandono. Así de simple. Si dices que algo es importante pero no le dedicas tiempo, no estás siendo sincero. El tiempo es la prueba del compromiso. Pero el tiempo también castiga al que lo desprecia. Cada minuto malgastado se convierte en arrepentimiento futuro. Cada día no vivido conscientemente se acumula como deuda emocional. Y llega un momento en que la deuda pesa tanto que ya no puedes ignorarla. El alma que no honra su tiempo se llena de vacío, de frustración, de una sensación constante de haber podido hacer más. Pero el alma que lo honra se llena de paz. Porque sabe que, aunque no siempre puede controlar los resultados, sí puede controlar su entrega. El dominio del tiempo también exige sacrificio. No puedes tenerlo todo. Cada elección implica una renuncia. Cada sí al propósito es un no al placer inmediato. Y cada no al propósito es un sí a la mediocridad.
El alma fuerte entiende esto y elige conscientemente su renuncia. Porque no todo lo que brilla vale tu tiempo. Y la autodisciplina es, sobre todo, la sabiduría de elegir en qué inviertes tu vida. Los grandes no tienen horarios perfectos, tienen prioridades claras. No buscan equilibrio estático, buscan armonía dinámica. Saben que habrá días desbordados, días de caos, días de fatiga. Pero aún así, se mantienen en el eje, porque su tiempo no gira alrededor de lo trivial, sino de lo trascendente. Esa claridad es poder. Dominar el tiempo también implica dominar la espera. Porque no todo llega cuando lo deseas. El alma impaciente quiere cosechar sin sembrar, pero la disciplina temporal te enseña a respetar los ciclos. A entender que cada cosa tiene su momento. Que apresurar la vida es como intentar abrir una flor a la fuerza, la destruyes. El tiempo no se controla, se acompaña. Y paradójicamente, cuando aprendes a respetar el tiempo, él te recompensa multiplicándose. Porque cuando vives con orden, descubres que tienes más espacio, más energía, más capacidad. No es que el día tenga más horas, es que tú tienes más enfoque. Y el enfoque convierte una hora en 10. El dominio del tiempo no te hace rígido, te hace libre. Porque ya no vives atrapado en la urgencia, vives guiado por la intención. Ya no corres detrás del reloj, caminas con él. Ya no temes que se acabe, porque lo aprovechas. El alma que domina su tiempo deja de ser esclava de los días y se convierte en arquitecta de su historia. Y cuando llegas a ese punto, cuando cada día tiene propósito, cuando cada hora tiene dirección, cuando cada acción está alineada con tu visión, el tiempo deja de ser un enemigo que te persigue y se convierte en un aliado que te impulsa. Capítulo 7. El arte del enfoque. Vivimos en una era donde la atención se ha convertido en la moneda más codiciada. Las empresas la compran, las redes la manipulan, las distracciones la devoran. Cada sonido, cada pantalla, cada mensaje, cada estímulo está diseñado para robarte fragmentos de tu mente, hasta dejarte vacío, disperso, agotado. Pero el alma disciplinada sabe que el mayor acto de rebeldía hoy no es huir del ruido, sino dominarlo. Porque el verdadero poder no está en hacer más, sino en enfocar más. El enfoque es el filo del alma, la herramienta que corta a través del caos y abre paso a la creación. Sin enfoque, la energía se dispersa. Con enfoque, se concentra y se convierte en poder. Es como la diferencia entre la luz de una vela y el rayo láser, ambas provienen del mismo principio, pero una ilumina mientras la otra atraviesa el acero. La autodisciplina es ese rayo de concentración que atraviesa la pereza, la distracción y la duda. La mente moderna sufre de un mal silencioso, la fragmentación. Saltamos de una tarea a otra, de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, creyendo que estamos avanzando, cuando en realidad estamos girando en círculos. Pero el alma enfocada entiende que hacer mucho no es lo mismo que avanzar. Porque el movimiento no siempre significa progreso, y la actividad no siempre significa propósito. La disciplina consiste en saber detener el ruido, cerrar las puertas del exceso y canalizar la energía hacia lo esencial. El enfoque no se trata solo de concentración, es una forma de presencia. Es la capacidad de estar completamente en lo que haces, sin que tu mente se escape hacia el pasado o hacia el futuro. Es convertir cada acción, por mínima que parezca, en una meditación. Porque la dispersión es una forma de fuga, pero el enfoque es una forma de dominio. Estar enfocado es estar vivo en el presente, sin fragmentación, sin ruido, sin exceso. El alma enfocada no reacciona, elige. No se deja llevar por el impulso, se guía por la intención. Entiende que cada distracción tiene un costo invisible, fragmenta su energía, debilita su claridad, roba su tiempo. Por eso, cada interrupción que rechazas, cada tentación que pospones, cada vez que eliges mantener tu atención en lo que importa, estás fortaleciendo tu poder. Los grandes creadores de la historia fueron maestros del enfoque. Nikola Tesla podía aislarse durante días enteros sumergido en una sola idea, hasta verla materializarse en su mente. Da Vinci no necesitaba estímulos, su mundo interior era tan vasto que podía pasar horas contemplando el movimiento del agua o la anatomía de una mano. Steve Jobs decía que la verdadera genialidad no estaba en decir sí a las ideas, sino en decir no a 1000 distracciones.
Porque el enfoque es, ante todo, un acto de negación, negar el ruido para escuchar la verdad. El alma indisciplinada se dispersa porque teme el vacío. Necesita movimiento constante, necesita estímulos, necesita llenar cada silencio con algo. Pero el alma fuerte ha aprendido a habitar la quietud. Sabe que el silencio no es vacío, sino energía concentrada. En el silencio, la mente se ordena, la visión se aclara, las ideas maduran. Por eso, el enfoque y el silencio son aliados. Sin silencio, no hay enfoque, sin enfoque, no hay profundidad. El arte del enfoque también es el arte de simplificar. Porque la dispersión nace del exceso. El exceso de objetivos, de tareas, de pensamientos, de preocupaciones. El alma disciplinada aprende a reducir, a eliminar, a priorizar. A entender que la claridad no surge de hacer más, sino de hacer menos con más intención. Cada cosa que eliminas te acerca más a tu centro. Cada carga innecesaria que sueltas libera energía. La simplicidad es la base de la precisión. Y sin embargo, mantener el enfoque no es natural. La mente humana está diseñada para divagar, para buscar lo nuevo, lo inmediato, lo brillante. El enfoque es una batalla constante contra esa naturaleza primitiva. Pero la autodisciplina es precisamente eso, entrenar a la mente para obedecer la voluntad y no el impulso. Cada vez que logras mantener la atención en una sola tarea, aunque sea por minutos, estás reescribiendo el código de tu cerebro. Estás entrenándolo para la grandeza. El enfoque no se trata de rigidez, sino de flujo. Es un estado donde la mente y la acción se vuelven uno. Donde desaparece la distracción, desaparece el esfuerzo, desaparece el tiempo. En ese estado, el ser humano alcanza su máximo potencial. Los científicos lo llaman flow, pero los sabios lo llamaron desde hace siglos presencia total. Y solo el alma disciplinada, la que ha aprendido a dirigir su atención con intención, puede entrar en ese nivel de maestría. El enfoque también es energía espiritual. Porque cuando concentras toda tu atención en algo, le transfieres vida. Donde pones tu enfoque, creces. Donde lo quitas, muere. Por eso, el alma enfocada florece y el alma dispersa se marchita. El enfoque es una forma de amor, dedicarte por completo a algo o a alguien sin estar en otro lugar mentalmente. La presencia total es la manifestación más pura de la entrega. Pero el enfoque requiere renuncia. No puedes tenerlo todo, no puedes atenderlo todo, no puedes hacerlo todo. La mente enfocada entiende que cada sí implica un no. Que cada objetivo elegido significa abandonar otros. Y ese abandono es doloroso, pero necesario. Porque no hay enfoque sin exclusión. El alma fuerte elige lo que construye y deja ir lo que distrae. La distracción es el enemigo más sutil de la autodisciplina. No te detiene de golpe, te erosiona lentamente. No destruye tu propósito de una vez, lo debilita minuto a minuto. La distracción te roba la vida disfrazada de entretenimiento. Por eso, el alma disciplinada no busca eliminarla por completo, sino controlarla. Aprende a usar el ocio con conciencia, no como escape, sino como recuperación. Porque el descanso no es enemigo del enfoque, el exceso lo es. El enfoque también es una forma de respeto, respeto por ti, por tu propósito, por el tiempo que se te ha dado. Es el acto de mirar la vida a los ojos y decirle, estoy aquí, presente, completo. Esa atención total transforma cualquier cosa que hagas. Porque no importa lo que estés construyendo, una idea, un negocio, una relación o una vida, la calidad de tu enfoque determinará la calidad de tu creación. Capítulo 8. El silencio interno. El silencio es la forma más pura de fuerza. No la fuerza que grita, ni la que se impone, sino la que permanece. Es la fuerza que no necesita ruido para ser escuchada, la que no busca atención, la que no responde al impulso. El silencio es el lenguaje de las almas que se dominan, de las mentes que ya no dependen del caos, de los espíritus que han aprendido a estar consigo mismos sin huir. Porque el verdadero dominio no se demuestra en la acción, sino en la calma. El silencio interno no es ausencia de pensamiento, es control del pensamiento. No es la negación del ruido, es el dominio sobre él. En un mundo que te bombardea con información, opiniones, distracciones, el silencio es un acto de rebeldía.
Es el espacio donde la mente se reorganiza, donde la intuición habla, donde la claridad nace. Sin silencio no hay disciplina posible, porque la mente indisciplinada siempre busca escapar de sí misma, mientras que la mente fuerte se enfrenta. La mayoría de las personas temen el silencio porque en él se revela la verdad. Cuando todo se calla, te escuchas. Y lo que escuchas no siempre es cómodo: miedos, dudas, recuerdos, heridas. Por eso tantos lo evitan. Prefieren el ruido porque el ruido anestesia. Pero el alma disciplinada busca el silencio, no para huir del mundo, sino para dominarlo desde dentro. Porque el silencio es el campo de entrenamiento del autocontrol. Es el gimnasio del alma. El silencio interno no se encuentra, se construye. Se construye con práctica, con intención, con conciencia. Se construye cada vez que eliges no reaccionar al impulso, cada vez que escuchas sin responder, cada vez que observas sin juzgar. Cada vez que te quedas quieto cuando el ego quiere moverse, estás forjando silencio dentro de ti. Y ese silencio, una vez consolidado, se convierte en poder. Los grandes sabios y líderes de la historia entendieron esto mucho antes de que la modernidad lo olvidara. Jesús buscaba el desierto. Buda se sentó bajo un árbol y permaneció quieto hasta entender el universo. Nikola Tesla pasaba días enteros en soledad para escuchar sus propias ideas sin interferencia. Todos ellos sabían que el silencio no era vacío, sino fuente. Porque solo en el silencio puedes oír la voz que realmente importa, la tuya. El alma sin silencio es un océano agitado. Cada pensamiento es una ola que golpea, cada emoción un viento que arrastra. Pero el alma que ha aprendido a aquietarse es como un lago en calma. En esa quietud, las cosas se reflejan tal como son. El silencio interno te da visión, y la visión es el principio del dominio. Porque no puedes controlar lo que no ves, y no puedes ver lo que no se calma. El silencio interno también es un arma. Te da poder en las conversaciones, en los conflictos, en la vida. Quien domina el silencio, domina el ritmo. Quien puede esperar sin ansiedad, controla el resultado. La gente cree que el poder está en hablar, pero el verdadero poder está en escuchar. Escuchar sin reaccionar, sin proyectar, sin anticipar. Escuchar desde la presencia. Porque cuando escuchas de verdad, ves lo que los demás ocultan incluso con palabras. El silencio es también un escudo. Te protege de la impulsividad, del drama, del ruido emocional ajeno. Te da la capacidad de elegir cuándo responder y cuándo no hacerlo. En el silencio, aprendes que no todo merece tu energía, que no todo requiere respuesta, que a veces el mayor acto de fortaleza es callar. Porque el silencio no es debilidad, es estrategia. Es dominio disfrazado de quietud. El alma disciplinada encuentra en el silencio su equilibrio. Ya no busca estímulos constantes, ya no necesita ruido para sentirse viva. Vive con menos, pero siente más. Escucha más, comprende más. Porque el silencio agudiza la percepción. Cuando callas, ves detalles que antes ignorabas. Percibes gestos, energías, intenciones. Desarrollas una sensibilidad que no es fragilidad, sino profundidad. El silencio interno también es el punto donde la autodisciplina se vuelve espiritual. Porque llega un momento en el camino del dominio personal en el que ya no se trata solo de controlar tus actos, sino de gobernar tu mente. Y para gobernarla, debes escucharla. Observarla sin identificarte con ella. Dejar que hable, pero no dejar que te dirija. Esa distancia entre tú y tus pensamientos es la esencia del silencio. Y quien puede observar sin reaccionar ha alcanzado la maestría. El ruido mental es la cadena más invisible que existe. Te hace creer que estás en control cuando en realidad eres prisionero de tus pensamientos. Pero el alma que ha descubierto el silencio ya no reacciona automáticamente. Ya no se deja arrastrar por cada emoción, por cada pensamiento fugaz. Ha aprendido a detenerse entre el impulso y la acción, y en esa pausa nace la libertad. El silencio también revela lo que realmente importa. Porque cuando callas, descubres que muchas de las cosas que te preocupaban eran ilusiones. Que muchas batallas eran innecesarias. Que la vida es más simple de lo que creías, pero también más profunda de lo que imaginabas. El silencio ordena. Te muestra lo esencial. Te devuelve al centro. Y es curioso,
Cuanto más silencio hay dentro de ti, menos necesitas imponer control afuera. Ya no necesitas probar nada, ni demostrar nada, ni convencer a nadie. Porque el alma silenciosa vive desde la certeza, no desde la búsqueda. Su presencia impone respeto sin palabras. Su calma contagia. Su energía enseña sin hablar. El silencio interno es también el lugar donde la creatividad florece. Porque las grandes ideas no nacen en el ruido, nacen en el espacio. La mente necesita vacío para crear. El exceso de estímulos la satura, la bloquea. Pero cuando aprendes a detener el flujo incesante de información y simplemente estar, el alma comienza a producir luz. Es entonces cuando aparecen las ideas que cambian todo, las soluciones que antes no veías, la claridad que el ruido te había robado. La autodisciplina y el silencio son inseparables. Porque toda disciplina externa, el control del cuerpo, del tiempo, de los hábitos, nace del dominio interno. Y el dominio interno se construye en silencio. El silencio es el laboratorio donde el alma se fortalece. Es el lugar donde entrenas la paciencia, donde templas la mente, donde aprendes a dirigir tu energía. El silencio también te enseña a escuchar al mundo de una forma nueva. Ya no solo oyes sonidos, percibes significados. Ya no solo miras, observas. Ya no solo hablas, comunicas. Porque el alma que sabe callar sabe escuchar. Y escuchar es una forma superior de sabiduría. El alma que domina el silencio ya no se siente sola, porque ha aprendido a disfrutar de su propia compañía. La soledad deja de ser amenaza y se convierte en santuario. En ese espacio, el alma se reencuentra consigo misma, se reconcilia, se cura. Y cuando sanas desde el silencio, nada externo puede volver a romperte. Capítulo 9. La fortaleza mental. La fortaleza mental no es una condición con la que se nace, es un músculo que se construye a golpes de realidad, con la fricción del desafío, con la repetición del esfuerzo. Es la capacidad de mantenerte firme cuando todo lo que te rodea se derrumba, de seguir adelante cuando la mente de los demás se rinde, de creer en ti cuando el mundo ya no cree. La fortaleza mental no es arrogancia, es calma bajo presión. No es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. La mente débil busca comodidad, la mente fuerte busca propósito. La primera se quiebra ante el primer obstáculo, la segunda se vuelve más sólida con cada impacto. Porque la mente no se fortalece en los días tranquilos, sino en los días de tormenta. Cada dificultad es una invitación a expandirte, cada desafío es una oportunidad de entrenar tu espíritu. No hay crecimiento sin resistencia. El alma disciplinada entiende que el dolor mental no es enemigo, es gimnasio. Cada vez que atraviesas una situación difícil sin huir, cada vez que enfrentas tus miedos en lugar de esconderlos, estás fortaleciendo tu mente. Porque la verdadera fortaleza mental no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en aprender a mantenerte consciente dentro de él. Las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que siempre se levantan. No porque no sientan dolor, sino porque han hecho las paces con él. Entienden que el sufrimiento es parte del proceso, no un castigo. Que cada caída les enseña algo que la comodidad jamás podría enseñarles. Esa mentalidad convierte la vida en un campo de entrenamiento constante. La mente indisciplinada reacciona ante cada golpe. Se queja, se victimiza, busca culpables. La mente fuerte observa, analiza, adapta. No se paraliza, se ajusta. No se rompe, se redirige. Porque la fortaleza mental no significa ser invulnerable, significa ser indestructible en la recuperación. Es la habilidad de recomponerte una y otra vez, más consciente, más centrado, más sabio. Los grandes líderes, los que cambiaron el curso de la historia, tenían una cosa en común, una mente de acero. Abraham Lincoln atravesó la guerra, la pérdida, la depresión, y aún así mantuvo la visión intacta. Winston Churchill lideró a su nación en la oscuridad más profunda sin dejar que el miedo lo venciera. Nelson Mandela soportó décadas de encierro sin permitir que el odio lo contaminara. Ellos entendieron algo que pocos comprenden: el enemigo no está afuera, está dentro. Y si conquistas tu mente, nada externo puede derrotarte. La fortaleza mental comienza con la aceptación. Aceptar lo que no puedes controlar. Aceptar que la vida no será justa,
que la gente te decepcionará, que el camino dolerá. Pero esa aceptación no es rendición, es sabiduría. Porque cuando dejas de resistirte a lo inevitable, recuperas energía. Y esa energía, canalizada con disciplina, se convierte en poder. El alma débil gasta su energía en quejarse, el alma fuerte la usa para actuar. Porque entender que no puedes controlar todo no te vuelve pasivo, te vuelve estratégico. Aprendes a enfocar tu fuerza en lo que sí depende de ti, tu actitud, tu esfuerzo, tu respuesta. Ese es el corazón de la fortaleza mental, el control interno. La mente fuerte también entiende que el miedo no desaparece, se domina. El miedo no es un enemigo, es una brújula. Indica hacia dónde está el crecimiento. Cada vez que sientes miedo, estás frente a una frontera. Puedes retroceder o puedes cruzarla. Y cruzarla, aunque tiemble todo tu ser, es lo que te fortalece. Porque el miedo es una puerta disfrazada de amenaza. La fortaleza mental es la capacidad de mantener la calma cuando todos pierden la suya. Es el arte de pensar con claridad en medio del caos. Es la voz interna que dice aguanta cuando el resto del mundo grita ríndete. Y esa voz no aparece por casualidad, se entrena. Se construye con la repetición de la resistencia. Cada vez que eliges no rendirte, tu mente registra esa victoria. Cada vez que soportas el cansancio, la frustración o la duda y aún así continúas, tu mente aprende que puede hacerlo. Así se construye la confianza real, no con afirmaciones vacías, sino con hechos. La fortaleza mental es la memoria del alma que recuerda todo lo que ya superaste. Pero para ser fuerte, primero debes conocerte. No puedes dominar una mente que no entiendes. Por eso, el primer paso hacia la fortaleza es la observación. Observar cómo reaccionas, qué te activa, qué te quiebra, qué te inspira. Sin juicio, sin máscaras. Porque la autoconciencia es el mapa de la fortaleza. Si conoces tus debilidades, puedes fortalecerlas. Si conoces tus miedos, puedes enfrentarlos. Si conoces tus patrones, puedes romperlos. La fortaleza mental no es rigidez, es flexibilidad consciente. El hierro que no se dobla, se rompe. Pero la mente que se adapta, sobrevive. Ser fuerte no es resistir todo, es saber cuándo resistir y cuándo fluir. El alma verdaderamente fuerte no se aferra al control, se adapta al cambio sin perder su centro. Esa es la verdadera resiliencia. Y la resiliencia es una de las manifestaciones más puras de la autodisciplina. Porque requiere dominio emocional. La mente débil se deja llevar por la emoción del momento, la mente fuerte la observa pasar. No se deja arrastrar por la ira, ni por el miedo, ni por la tristeza. Siente, pero no se hunde. Observa, pero no se identifica. Actúa, pero no reacciona. El alma fuerte también aprende a estar sola. Porque la soledad es un campo de entrenamiento para la mente. Cuando estás solo, sin validación externa, sin ruido, sin distracción, te enfrentas a ti mismo. Y si puedes estar contigo sin necesidad de escapar, has alcanzado un nivel de fortaleza que pocos conocen. La fortaleza mental también se mide en la capacidad de mantener la fe cuando no hay evidencia. Porque los grandes logros no comienzan con pruebas, comienzan con convicción. Mantener la visión intacta cuando todo parece ir en contra es una de las formas más elevadas de poder. La mente fuerte no necesita ver para creer, cree para ver. Capítulo 10. La perseverancia. La perseverancia es la prueba final de la autodisciplina. Es la capacidad de sostener el fuego cuando la inspiración desaparece, de mantener el paso cuando el camino se vuelve interminable, de seguir creyendo cuando nadie más lo hace. Es la fuerza silenciosa que separa al que intenta del que logra, al que sueña del que materializa, al que empieza del que termina. Porque cualquiera puede tener un arranque de motivación, pero solo los perseverantes tienen el poder de transformar esa chispa inicial en una llama eterna. La perseverancia no es una emoción, es una decisión repetida. Es elegir avanzar aunque no sientas ganas, aunque no veas resultados, aunque el progreso sea invisible. Es el arte de insistir con fe ciega, confiando en que cada pequeño paso, cada intento, cada día, te acerca a una versión más fuerte de ti mismo. La mente indisciplinada se rinde al cansancio, la mente perseverante se levanta incluso cuando la razón dice que no tiene sentido.
El alma que persevera entiende que los grandes logros no se construyen con intensidad, sino con duración. Que la constancia es más poderosa que el talento, que la fe es más importante que el entusiasmo, que la disciplina es más valiosa que la suerte. La perseverancia es el puente entre la intención y la realización. Mira la historia de cualquier grandeza humana y verás el mismo patrón, un camino largo, arduo, lleno de caídas, de fracasos, de rechazos. Edison falló más de 1000 veces antes de ver la luz. Walt Disney fue despedido por falta de creatividad. Henry Ford quebró múltiples veces antes de construir su imperio. Lincoln perdió elecciones, negocios, y sufrió derrotas políticas antes de cambiar la historia. Todos ellos compartían una cualidad común: no se detuvieron. Porque la perseverancia no se trata de no caer, sino de no quedarse en el suelo. Es la decisión de volver a intentarlo, una y otra vez, incluso cuando el cansancio se convierte en rutina y la esperanza en susurro. Es ese hilo invisible que mantiene al alma conectada a su propósito incluso en la oscuridad. El alma débil confunde el fracaso con el final, el alma fuerte lo entiende como parte del proceso. Porque la vida no premia al más rápido, premia al más constante. Cada derrota, cada obstáculo, cada silencio, son exámenes. No para medir tu talento, sino tu resistencia. La perseverancia es la respuesta a esos exámenes, seguir, sin importar el resultado. El alma perseverante no se obsesiona con la velocidad, sino con la dirección. Porque entiende que avanzar lento sigue siendo avanzar. Que aunque el progreso sea imperceptible, está ocurriendo. Que mientras sigas caminando, el destino no puede negarse. Esa fe en el proceso, esa paciencia activa, es lo que diferencia a los que llegan de los que abandonan. La perseverancia también es una forma de fe. Fe en ti, fe en el propósito, fe en el tiempo. Porque cuando todo parece perdido, lo único que te sostiene es la creencia en que el esfuerzo no es en vano. La mente perseverante no necesita ver resultados inmediatos, confía en la siembra. Sabe que cada acción cuenta, que cada día suma, que cada sacrificio deja huella. El problema es que la mayoría vive prisionera del corto plazo. Quiere recompensa rápida, éxito inmediato, gratificación instantánea. Pero la vida real no funciona así. Lo valioso toma tiempo. Lo duradero requiere paciencia. Lo grande exige resistencia. Por eso, la perseverancia es una virtud tan rara, porque implica soportar el vacío, la espera, la lentitud. Pero ese vacío no es estéril, es fértil. Es el espacio donde se gesta la transformación. El alma perseverante sabe que la caída no es retroceso, es parte del movimiento. Que el cansancio no es señal de debilidad, sino de entrega. Que la duda no significa que hayas fallado, sino que estás creciendo. Porque solo duda el que avanza. El que no se mueve, no siente fricción. La perseverancia no significa ignorar el cansancio, significa avanzar con él. Es aprender a caminar incluso cuando la fe se apaga y la mente grita que ya no puedes más. Es actuar cuando la motivación desaparece y solo queda la voluntad. Esa capacidad de moverte incluso cuando no sientes ganas es lo que define a los grandes. El alma perseverante no busca inspiración, busca propósito. Porque la inspiración es fuego, pero el propósito es oxígeno. Sin propósito, cualquier chispa se apaga. Pero con propósito, incluso la llama más débil puede resistir la tormenta. Y esa resistencia, ese compromiso silencioso, es la raíz de toda grandeza. La perseverancia también implica tolerar la lentitud del progreso. Porque el crecimiento verdadero es invisible durante mucho tiempo. No se nota, pero ocurre. Cada día que cumples tu palabra, cada acción que repites, cada sacrificio que haces, está moldeando algo dentro de ti. Y llega un día, sin aviso, en que todo lo que parecía inútil florece. Pero solo florece para quien esperó, para quien no se rindió. Y es aquí donde muchos fallan, porque confunden la pausa con el final. Creen que si no ven resultados, significa que nada está pasando. Pero la vida no premia la impaciencia, premia la consistencia. Cada proceso necesita madurar, cada semilla necesita tiempo bajo tierra antes de ver la luz. La perseverancia es la paciencia activa de quien sabe que lo invisible también cuenta. La mente perseverante no compite con los demás,
Compite con su propio límite. No busca superar al mundo, busca superarse a sí misma. Porque el enemigo no está afuera, está dentro, es la voz que dice ya basta, no vale la pena, nadie te ve. Pero el alma fuerte responde con silencio y acción. Porque mientras otros hablan, ella continúa. La perseverancia es también una forma de humildad. Es reconocer que los grandes resultados no se logran de inmediato, que el camino es largo, que habrá tropiezos. Pero en esa humildad hay grandeza, porque el alma perseverante no necesita brillar hoy, le basta con saber que brillará mañana. Capítulo 11. El espíritu inquebrantable. Hay algo dentro del ser humano que no puede ser roto. Algo que no envejece, que no se oxida, que no muere aunque el cuerpo se canse, aunque la mente dude, aunque el mundo se desmorone. Ese algo es el espíritu. Y cuando ese espíritu se une con la autodisciplina, se convierte en una fuerza imposible de detener. El espíritu inquebrantable no se mide por lo que logra, sino por lo que soporta, por su capacidad de mantenerse íntegro cuando todo alrededor se derrumba. El alma débil se define por las circunstancias, el alma inquebrantable las redefine. No espera que el entorno cambie para actuar, cambia su actitud ante el entorno. No necesita condiciones favorables, las crea. Porque el espíritu indomable no vive reaccionando a la vida, vive dirigiéndola. Y esa diferencia lo convierte en una fuerza creadora, en una energía que transforma todo lo que toca. El espíritu inquebrantable es el resultado de muchas batallas internas ganadas. No nace fuerte, se forja en el fuego de la adversidad. Cada fracaso lo endurece, cada pérdida lo pule, cada traición lo afila. No busca evitar el dolor, lo utiliza. No se victimiza ante la dificultad, la transforma en impulso. El espíritu que ha sufrido, pero no ha renunciado, se convierte en algo más grande que el éxito, se convierte en sabiduría. La mayoría de las personas ceden ante la presión porque confunden resistencia con rigidez. Pero lo inquebrantable no es lo que no se dobla, es lo que se dobla sin romperse. Un espíritu verdaderamente fuerte no lucha contra el viento, se mueve con él. No teme el cambio, lo incorpora. No se aferra al pasado, aprende de él y sigue. Porque la fortaleza del espíritu no está en la obstinación, sino en la adaptación consciente. El alma inquebrantable no busca controlarlo todo, busca dominarse a sí misma. Y esa es la forma más alta de poder. Porque quien se gobierna interiormente ya no depende del caos externo. La mente puede fallar, el cuerpo puede rendirse, pero el espíritu disciplinado permanece. Es la raíz que no se arranca, el fuego que no se apaga, la roca que no se fragmenta. El espíritu inquebrantable no se forma en la abundancia, se forma en la escasez. Cuando no tienes nada más que tu voluntad, cuando no hay recursos, ni apoyo, ni reconocimiento, y aún así decides continuar, en ese momento estás despertando el poder que trasciende la materia. Porque cuando todo lo externo se desvanece, lo único que queda es tu esencia. Y si esa esencia es firme, nada puede destruirte. Los grandes ejemplos de la historia lo demostraron. Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años, no permitió que el encierro lo convirtiera en esclavo. Ellen Keller, privada de vista y oído, no permitió que la oscuridad apagara su luz. Viktor Frankl, entre el sufrimiento más inimaginable, descubrió que el hombre siempre conserva la libertad de elegir su actitud. Todos ellos fueron invencibles porque entendieron una verdad simple y eterna: no se trata de lo que la vida te da, sino de lo que haces con lo que te da. El espíritu inquebrantable no teme al dolor, porque ya ha hecho las paces con él. Sabe que el dolor no lo destruye, lo depura. Que cada golpe elimina lo superficial, dejando solo lo esencial. Que lo que sobrevive al fuego no es lo débil, sino lo verdadero. Por eso, el alma inquebrantable no huye del fuego, entra en él. Porque entiende que solo lo que se prueba se perfecciona. El alma indisciplinada busca garantías, el alma inquebrantable actúa sin ellas. No necesita seguridad para avanzar, necesita propósito. Porque el propósito es la única armadura que no se oxida. Cuando tienes un porqué tan poderoso que atraviesa la duda, el cansancio y el miedo, te vuelves imparable. Esa claridad de propósito alimenta la llama del espíritu incluso en la noche más oscura. El espíritu inquebrantable también se mide en el silencio.
No necesita justificar, no necesita explicar, no necesita impresionar. Su poder está en su presencia. Es el tipo de persona que, incluso sin hablar, transmite fuerza. Porque su serenidad no viene de la ignorancia del dolor, sino de haberlo enfrentado y superado. Esa serenidad se siente. Es el eco de un alma que ya no teme, porque ha conocido su propio poder. El espíritu fuerte no busca venganza, busca comprensión. No busca humillar, busca elevar. Porque entiende que el verdadero dominio no está en destruir al otro, sino en no permitir que el otro te destruya a ti. El espíritu inquebrantable no reacciona con ira, responde con sabiduría. No se rebaja al conflicto, se eleva por encima de él. Esa altura no se impone, se gana. Y sin embargo, el espíritu inquebrantable no es perfecto. También duda, también sufre, también cae. Pero su diferencia está en que nunca se queda abajo. Se levanta una vez más, no porque no duela, sino porque ya ha decidido que no hay alternativa. Esa decisión es lo que lo convierte en leyenda. El alma inquebrantable no necesita victorias para saberse fuerte. Porque su fuerza no depende del resultado, depende de la coherencia. Mientras actúe de acuerdo a sus principios, mientras mantenga su verdad, ya ha vencido. Esa es la libertad más alta, la de no necesitar ganar para sentirse completo. El espíritu inquebrantable también ha aprendido a perdonar. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque el rencor es una cadena que debilita, y el perdón es el fuego que la rompe. El alma fuerte no guarda veneno, guarda lecciones. Y esas lecciones son el acero de su carácter. Cuando posees un espíritu inquebrantable, ya no temes al fracaso, porque sabes que puedes empezar de nuevo. Ya no temes a la pérdida, porque sabes que lo esencial no se pierde. Ya no temes al rechazo, porque tu valor no depende de la aceptación. Vives con una libertad tan profunda que nada puede corromperla. Esa es la verdadera invulnerabilidad. El alma disciplinada, con el tiempo, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no necesita demostrar su poder, lo encarna. Ya no lucha por ser vista, porque su presencia basta. Es el tipo de fortaleza que no necesita ruido, porque su energía habla más alto que cualquier palabra. Esa es la forma más pura de autoridad, la que se irradia, no la que se impone. El espíritu inquebrantable también tiene un componente de fe, pero no una fe ciega en lo externo, sino una fe absoluta en la propia capacidad de resistir. Es la certeza de que, sin importar lo que venga, sabrás enfrentarlo. Esa confianza no se aprende en los libros, se gana con cicatrices. Cada herida te enseña que sobreviviste. Y cada supervivencia fortalece la creencia de que podrás hacerlo otra vez. Esa fe interior es indestructible porque está anclada en la experiencia. Ya no es esperanza ingenua, es sabiduría conquistada. Es mirar la vida y decir, he pasado por peores, y sigo aquí. Esa frase, cuando nace desde el alma, es un escudo contra cualquier adversidad. Capítulo 12. La trascendencia del dominio. Llega un momento en el camino en el que comprendes que la autodisciplina ya no se trata de controlar, sino de fluir. Que no consiste en luchar contra ti mismo, sino en alinearte contigo. Que no se trata de imponer voluntad sobre la vida, sino de vivir en armonía con su ritmo. Ese momento marca el punto más alto del dominio, cuando la disciplina deja de sentirse como carga y se convierte en tu naturaleza. Cuando ya no necesitas forzarte, porque te has transformado en el tipo de persona que actúa correctamente de manera natural. La trascendencia del dominio no se alcanza con fuerza, se alcanza con conciencia. Es cuando la mente deja de ser enemiga y se convierte en aliada, cuando las emociones dejan de sabotearte y empiezan a servirte, cuando el cuerpo deja de resistirse y se vuelve instrumento de la voluntad. Ya no hay fricción interna, solo unidad. Es el punto en el que el ser humano deja de dividirse entre lo que quiere y lo que hace. Lo que piensa, lo que siente y lo que ejecuta se convierten en una sola corriente. El alma disciplinada que ha recorrido el camino entiende que la lucha no era con el mundo, era con la propia ignorancia. Que no se trataba de dominar la materia, sino de dominar la mente. Y que dominar la mente no era reprimirla, sino comprenderla. Porque cuando comprendes, ya no necesitas forzar. La comprensión es la forma más alta de disciplina.
La trascendencia llega cuando descubres que el control absoluto no está en la rigidez, sino en la flexibilidad consciente. Que el verdadero poder no se demuestra resistiendo todo, sino eligiendo con sabiduría que vale la pena resistir y que no. El alma madura entiende que no todas las batallas deben pelearse, que no todos los silencios necesitan romperse, que no todos los caminos deben recorrerse. El dominio real no está en hacer más, sino en hacer lo correcto. Y ese discernimiento solo llega con el tiempo, con la práctica, con la caída, con la repetición, con el autoconocimiento. Porque la autodisciplina, después de todo, no es un destino, es un camino de regreso a ti. Es recordar quién eras antes de que el miedo te moldeara, antes de que la sociedad te distrajera, antes de que el ego te dominara. Es volver al centro, al alma pura que actúa desde el propósito, no desde el impulso. En la trascendencia del dominio ya no hay lucha entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que deseas y lo que sabes que debes hacer. Hay armonía. La disciplina ya no es un acto consciente de esfuerzo, sino una expresión natural de identidad. No haces lo correcto porque debas hacerlo, lo haces porque no sabes vivir de otra manera. Es tu respiración. Es tu estado natural. Y ahí es cuando el ser humano alcanza su poder más alto, cuando el esfuerzo desaparece porque el deber y el deseo se funden en uno. Cuando la autodisciplina deja de ser una cadena y se convierte en libertad. Porque el dominio absoluto no es tener control sobre todo, sino no necesitar control para estar en paz. El alma trascendida ya no busca recompensas externas. Ha comprendido que el verdadero premio está en la coherencia. En la serenidad de actuar en alineación con tus valores. En la paz que da saber que lo que haces cada día está conectado con lo que eres. Esa congruencia es la cima de la disciplina, porque en ella desaparece el conflicto interno que tanto cansa al espíritu. Y es en ese estado donde nace la verdadera libertad. Porque el alma que se domina ya no teme nada. No teme al fracaso, porque entiende que todo es aprendizaje. No teme al rechazo, porque su valor no depende de los demás. No teme al tiempo, porque ha aprendido a vivir el presente con totalidad. La libertad no está en hacer lo que quieras, sino en querer lo que haces. El alma que ha alcanzado la trascendencia del dominio vive con sencillez. Ya no necesita demostrar su fortaleza, porque la irradia. Ya no necesita hablar de su poder, porque su presencia lo comunica. Ya no necesita disciplina forzada, porque la autodisciplina se ha convertido en su respiración natural. Vive con orden, con propósito, con serenidad. Y en ese equilibrio silencioso hay una belleza inmensa. Los grandes sabios de la humanidad lo comprendieron así. Buda lo llamó iluminación, los estoicos, virtud, los místicos, unión con lo divino. Todos, con distintos lenguajes, apuntaban a la misma verdad: la autodisciplina no es represión, es liberación. No es negarte la vida, es aprender a vivirla plenamente, sin esclavitud al deseo, al miedo o al ego. Es recuperar el control de lo único que realmente posees, tu mente. La trascendencia del dominio también te cambia la relación con el fracaso. Porque entiendes que no existe tal cosa como perder. Cada experiencia se convierte en aprendizaje, cada caída en enseñanza, cada error en refinamiento. El alma madura ya no teme equivocarse, porque sabe que todo lo que ocurre sirve para pulir su carácter. La vida deja de ser amenaza y se convierte en maestra. Y cuando alcanzas esa comprensión, algo profundo sucede: la necesidad de controlar se disuelve y en su lugar aparece la confianza. Confianza en ti, confianza en el proceso, confianza en la vida. Ya no luchas contra el flujo, fluyes con él. Pero no desde la pasividad, sino desde la presencia consciente. No desde la resignación, sino desde la fe activa. Ese estado es lo que los antiguos llamaban maestría, el punto en que la disciplina y la libertad son la misma cosa. Donde el orden no se siente como prisión, sino como armonía. Donde la estructura no limita, sino sostiene. Donde cada acción, cada decisión, cada pensamiento están impregnados de propósito. El alma trascendida vive sin prisa y sin pausa. Ha aprendido que el tiempo no se corre, se habita. Que la meta no está en el futuro, sino en cada paso. Que la perfección no es un punto de llegada, sino una forma de caminar.
Y que la grandeza no se alcanza en la cima, sino en la manera en que subes la montaña. La autodisciplina, en su forma más elevada, no busca moldear la vida, sino comprenderla. No busca cambiarlo todo, sino cambiar la manera de ver. Porque cuando cambias la percepción, cambias el mundo. Y cuando cambias tú, la realidad te sigue. Ese es el círculo sagrado del dominio. El espíritu que ha trascendido el esfuerzo ya no lucha contra el caos, lo utiliza. Ya no teme las tormentas, navega en ellas. Ya no evita el fuego, se convierte en fuego. Su energía se ha purificado tanto que el dolor deja de doler y el miedo deja de limitar. Ya no necesita resistencia, porque se ha convertido en fuerza pura. Y entonces entiendes que el dominio no se trataba de control, sino de amor. Amor por la vida, amor por la verdad, amor por la excelencia, amor por ti mismo. Porque solo el que se ama profundamente puede disciplinarse sin odio, puede exigirse sin destruirse, puede avanzar sin perder el alma. Ese amor consciente es la culminación del camino. Es la energía que reemplaza al esfuerzo, la calma que reemplaza a la lucha, la claridad que reemplaza a la duda. Y cuando llegas ahí, descubres que la autodisciplina nunca fue un fin, sino un medio, el medio para recordar tu naturaleza más alta. La trascendencia del dominio es el momento en que el alma dice, ya no necesito controlar la vida, porque confío en mí para vivirla. Ese es el grado más alto de poder humano, la fe absoluta en tu capacidad de responder a cualquier cosa que la existencia te presente.